En el mercado lo insultaban por su cojera. Nadie podía imaginar que esas cicatrices se habían ganado salvando a 20 compañeros en medio de la guerra. La gente reía, lo miraba como si fuera un anciano inútil, pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre la forma en que lo veían. Si estás viendo esta historia desde cualquier rincón del mundo, tal vez hayas visto alguna vez a alguien siendo juzgado por su apariencia o por sus limitaciones. Tal vez sea en tu ciudad, en tu barrio, o incluso en un lugar tan pequeño que nadie se detiene a mirar, pero rara vez presenciamos la fuerza silenciosa que yace detrás de esas primeras impresiones. Juan Ramírez era uno de esos casos, un hombre que parecía frágil, lento y débil, pero que escondía un pasado que pocos podrían imaginar. Hoy te contaré cómo la historia de un veterano olvidado cambiaría la percepción de todo un pueblo. En el mercado lo insultaban por su cojera. Nadie podía imaginar que esas cicatrices se habían ganado salvando a 20 compañeros en medio de la guerra. La gente reía, lo miraba como si fuera un anciano inútil, pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre la forma en que lo veían. Si estás viendo esta historia desde cualquier rincón del mundo, tal vez hayas presenciado a alguien siendo juzgado por su apariencia o sus limitaciones. Tal vez sea en tu ciudad, en tu barrio, o incluso en un lugar tan pequeño que nadie se detiene a mirar. Pero rara vez nos detenemos a descubrir la fuerza silenciosa que yace detrás de esas primeras impresiones. Juan Ramírez era uno de esos casos, un hombre que caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón gastado, y cuyos ojos profundos reflejaban historias que nadie podía imaginar. 10 años atrás, Juan no era un hombre cojo, era un joven soldado de una unidad de élite, entrenado para sobrevivir en condiciones extremas. Cada misión era un riesgo, cada decisión podía significar vida o muerte. En una emboscada, un proyectil le destrozó la pierna mientras cargaba a 20 compañeros heridos fuera del fuego enemigo. Ese sacrificio le salvó la vida a muchos, pero a él le dejó cicatrices y la cojera que hoy lo hacía blanco de burlas. Tras regresar a su pueblo natal, Juan buscó una vida tranquila, lejos de las armas, lejos de la guerra, pero la sociedad no estaba lista para reconocer su verdadero valor. La gente veía únicamente su cojera, sus movimientos lentos, y lo catalogaban como débil. Esa mañana en el mercado, un joven arrogante llamado Ricardo decidió burlarse de él. «Oye, viejo, apúrate o bloqueas el camino», gritó, mientras sus amigos se reían. Juan levantó la vista, calmado, con los ojos fijos en el suelo y la frente levemente fruncida. Sabía que cualquier reacción impulsiva solo daría satisfacción a sus burladores. Ricardo empujó ligeramente su hombro, esperando una respuesta. La multitud se detuvo a mirar, algunos curiosos, otros entretenidos por la escena, pero Juan permaneció firme. Su verdadero poder no residía en gritos ni en confrontación física, residía en la paciencia, la precisión y la fuerza que pocos podían ver. Mientras cruzaba el mercado, ayudó a una anciana a recoger frutas caídas, estabilizó un carrito de bebé a punto de volcarse y evitó que un niño corriera hacia la calle. Cada gesto era silencioso, humilde, pero lleno de autoridad y respeto. Aunque nadie reconociera sus hazañas pasadas, Juan sabía su verdadero valor. Cuando Juan llegó a la salida del mercado, un grito rompió la rutina de la mañana. «Fuego, hay un incendio en el puesto central». El humo comenzaba a elevarse rápidamente, y la multitud entró en pánico. Todos miraron al hombre cojo con incredulidad. ¿Qué haría ahora el veterano olvidado? Mientras el humo del mercado se elevaba, Juan cerró los ojos un instante. De repente, no estaba en su pueblo, ni en medio de las burlas, sino en un campo de batalla rodeado de fuego y muerte. Cada sonido era una amenaza, cada sombra podía ser la última. Si alguna vez te has preguntado lo que siente un soldado al enfrentarse a la muerte, Juan estaba allí, recordando cada explosión, cada grito, cada compañero que caía a su alrededor. Para él, la guerra no era solo armas ni estrategias, era responsabilidad, coraje y la certeza de que, aunque él sobreviviera, otros podían no hacerlo. Era una madrugada húmeda, y la unidad de Juan avanzaba por un terreno estrecho,
rodeado de colinas y vegetación espesa. El enemigo estaba escondido. De repente, una ráfaga de disparos y explosiones estalló de todos los ángulos. Juan vio como varios compañeros eran alcanzados. Sin pensarlo, corrió hacia la línea de fuego para cubrirlos, guiándolos hacia un lugar seguro. Un proyectil impactó su pierna derecha. El dolor era insoportable, pero no podía detenerse. Arrastró a un compañero herido, luego a otro, esquivando escombros y llamas. Su uniforme estaba rasgado, su rostro cubierto de humo y polvo. Cada movimiento era un cálculo, un paso en falso y él o sus compañeros podrían morir. Juan recordó la sensación de sus músculos desgarrados y el ardor del fuego en su piel. Pero lo más duro no era el dolor físico, sino ver la vida de sus compañeros pendiendo de un hilo. No los dejaré morir, se gritaba a sí mismo mientras arrastraba al último herido hacia un lugar seguro. Esa pierna herida que hoy le causaba cojera había sido la misma que lo mantuvo firme bajo las balas, la misma que le permitió salvar vidas mientras él casi perdía la suya. Cuando la emboscada terminó, Juan cayó al suelo, exhausto, miró alrededor. 20 compañeros sobrevivieron gracias a sus acciones, pero él quedó marcado para siempre. Sus heridas fueron atendidas por los médicos, pero la pierna nunca volvió a ser igual. Cada paso que daba recordaba aquel momento, cada cicatriz contaba una historia que la mayoría nunca conocería. Años después, cada vez que caminaba por su pueblo, sentía el peso de ese sacrificio. La gente no veía la valentía ni el heroísmo. Solo veían un hombre cojo, un veterano olvidado. El humo del mercado en el presente parecía transportarlo de nuevo a ese campo de batalla. Mientras la multitud corría ante el incendio, Juan respiró hondo y se preparó, aunque el enemigo ya no fueran soldados armados, sino la emergencia y el caos, él sabía cómo actuar. Sus reflejos, su paciencia y su capacidad de mantener la calma bajo presión provenían de aquella experiencia que nadie en el mercado podía imaginar. Juan avanzó hacia el humo, sus ojos enfocados y cada paso calculado. Un niño atrapado entre los puestos miraba aterrorizado. El fuego crecía rápidamente y todos esperaban ver qué haría el hombre cojo, pero lo que ocurrió a continuación cambiaría la percepción de todos para siempre. El humo era denso y negro. La multitud gritaba, corría, chocaba entre sí, pero en medio del caos, un hombre cojo avanzaba con determinación. Cada paso, cada respiración, llevaba consigo años de entrenamiento que nadie había reconocido. Juan observó el incendio. Un puesto de frutas y verduras estaba envuelto en llamas, con cajas de madera ardiendo y barriles a punto de explotar. La gente se alejaba, pero un niño quedó atrapado entre los puestos, inmóvil por el miedo. Sin dudar, Juan avanzó, recordando cada entrenamiento militar, evaluar el peligro, moverse rápido, mantener la calma. Para muchos, solo soy un hombre cojo, pero no subestimen lo que la experiencia y la disciplina pueden hacer, pensó mientras se acercaba al fuego. El calor era intenso y el humo lo hacía toser. Juan se agachó y arrastró al niño hacia un pasillo seguro, usando su bastón no solo para apoyarse, sino como palanca para mover objetos que bloqueaban el camino. Las llamas chispeaban cerca, y cada paso requería precisión. Mientras lo hacía, recordaba a sus compañeros en la guerra, como cada movimiento debía ser medido para sobrevivir y salvar a otros. Finalmente, colocó al niño a salvo en manos de su madre, quien lloraba y le agradecía entre sollozos. La multitud comenzó a darse cuenta de la fuerza silenciosa detrás de ese hombre que habían ignorado y ridiculizado. Gente del mercado empezó a murmurar, ¿ese es el hombre cojo? Increíble. Salvó al niño. Ricardo, el joven que lo había insultado, miraba sin palabras, con una mezcla de vergüenza y asombro. Otros comerciantes se acercaban, algunos con lágrimas en los ojos, reconociendo por primera vez la verdadera valentía de Juan. Mientras ayudaba a apagar pequeñas brasas y a mover cajas, Juan recordó la emboscada que había cambiado su vida. Cada reflejo, cada decisión rápida provenía de aquel día: calcular riesgos, proteger a los vulnerables, no dejar que el pánico domine. Era como si todo su entrenamiento militar, olvidado por la sociedad, estuviera cobrando sentido ahora,
frente a un incendio que amenazaba vidas civiles. Con el niño a salvo y el fuego parcialmente controlado, Juan se dio cuenta de que no era un accidente aislado. Un nuevo incendio comenzaba en un callejón cercano. El mercado estaba lleno de gente vulnerable y productos inflamables. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Podría un hombre cojo, considerado débil, enfrentar este desafío sin ayuda? Cuando las llamas finalmente se apagaron y el humo comenzó a disiparse, todos los ojos del mercado estaban fijos en Juan Ramírez, el hombre cojo que habían ignorado, insultado y ridiculizado. Ahora era el héroe que había salvado vidas. El murmullo se convirtió en aplausos y vítores. Algunos comerciantes lo rodearon, agradeciendo, mientras otros simplemente observaban en silencio, reconociendo que habían juzgado mal. Ricardo, el joven arrogante, se acercó lentamente, con la cabeza baja. Sus amigos lo seguían, confundidos y avergonzados. No sabía, dijo Ricardo, tartamudeando. Juan lo miró con calma, sus ojos profundos y serenos, pero sin rencor. Ahora lo sabes, respondió Juan con voz firme. Nunca subestimes lo que alguien puede hacer solo porque parece débil. Los clientes del mercado comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda a Juan, preguntando sobre sus cicatrices y su historia. Un anciano comerciante comentó: siempre sospeché que había algo especial en ti. Nunca pensé que salvarías a tantos hoy. La madre del niño rescatado no dejaba de abrazarlo, llorando de alivio y gratitud. Juan sonrió ligeramente, consciente de que, por primera vez en años, su verdadero valor era reconocido no por uniformes o medallas, sino por acciones concretas que cambiaban vidas. Ricardo intentó justificar su burla inicial, pero Juan no necesitaba palabras. La diferencia de acciones hablaba por sí misma. Hoy aprendiste algo, dijo Juan mientras se giraba para ayudar a los bomberos a controlar las brasas restantes. La verdadera fuerza no siempre se mide por la apariencia o el tamaño. Ricardo bajó la cabeza, finalmente comprendiendo la lección. Sus amigos, que antes se reían de Juan, ahora miraban con respeto, entendiendo que el valor viene en muchas formas y a veces de las personas más inesperadas. Mientras ayudaba a organizar el mercado después del incendio, Juan recordó a su padre, veterano del ejército, que le enseñó que la fuerza verdadera viene de proteger a los demás, no de buscar reconocimiento. Cada cicatriz en su cuerpo, cada paso que parecía torpe, contaba esa historia silenciosa. Ahora, finalmente, la comunidad comenzaba a verla. Mientras los comerciantes ofrecían aplausos y palabras de gratitud, un sonido lejano captó la atención de Juan, sirenas acercándose y gritos que indicaban que otra emergencia surgía en la ciudad. El hombre que todos habían subestimado estaba a punto de enfrentarse a otro desafío, y esta vez, las consecuencias serían aún mayores. Apenas se calmó el mercado, un nuevo caos surgió a kilómetros de allí. Un edificio en llamas, personas atrapadas, y el ruido ensordecedor de sirenas acercándose. Todos miraron a Juan Ramírez, el hombre que la ciudad había comenzado a reconocer. ¿Podría un solo hombre enfrentar lo que parecía imposible? Juan respiró hondo, recordando sus días en el ejército: evaluación rápida, priorización de rescates, coordinación silenciosa con compañeros. Aunque estaba solo esta vez, sus años de experiencia en situaciones extremas le dieron confianza. Esto no es diferente a una misión, se dijo a sí mismo, solo que ahora la batalla es contra el caos, no contra enemigos armados. Juan llegó al lugar y vio la magnitud del desastre: humo negro, gritos, vidrios rotos y personas atrapadas en varios pisos. Organizó a los transeúntes y bomberos voluntarios improvisados, dándoles instrucciones claras: forma una cadena para sacar a los atrapados de la escalera lateral, asegura las salidas, vigila que nadie entre en pánico, ritmo constante, nadie corre, todos avanzan juntos. Mientras los demás seguían sus indicaciones, Juan subió al tercer piso para rescatar a una familia atrapada, moviéndose con precisión y calma. Cada paso medido, cada decisión rápida provenía de su entrenamiento militar. Una viga cayó repentinamente cerca de la familia, pero Juan la empujó con su bastón, desviando el peso y evitando que cayera sobre ellos.
Sus movimientos mostraban que la experiencia en combate no solo era para la guerra, podía salvar vidas en situaciones civiles también. Cada gesto, cada acción, enseñaba a los espectadores una lección silenciosa: la verdadera fuerza está en la calma, la estrategia y el sacrificio por otros. Cuando la última persona fue rescatada y los bomberos tomaron el control, la multitud aplaudió sin parar. La prensa comenzó a llegar, cámaras enfocando a Juan mientras caminaba lentamente, con su bastón, ayudando a quienes estaban heridos. Por primera vez, no era solo el héroe olvidado, era el líder que la ciudad necesitaba, sin arrogancia, solo con humildad y eficacia. Mientras Juan se alejaba del edificio, un mensaje llegó a su teléfono: un antiguo compañero del ejército necesitaba ayuda urgente, en una situación que amenazaba vidas. Juan se detuvo, evaluando la situación: otra misión, otra oportunidad para demostrar lo que realmente significa ser un héroe, pensó, preparándose para lo que estaba por venir. El teléfono vibró en el bolsillo de Juan, un mensaje de su antiguo compañero del ejército: Marcos, necesito ayuda, vidas están en peligro. Sin pensarlo, Juan supo que esta misión no sería sencilla. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras conducía hacia la ubicación indicada, Juan recordó los años en el frente: planificación rápida, análisis de riesgo, movimientos tácticos bajo presión. Esto no es solo un rescate, pensó, es una prueba de todo lo que aprendí y sobreviví para poder hacer. El tráfico, los semáforos y los peatones no eran obstáculos, eran variables que debía evaluar mientras mantenía la calma y la concentración máxima. Juan llegó a un almacén industrial, envuelto en humo y gritos. Marcos estaba atrapado junto a un grupo de trabajadores, bloqueados por escombros y maquinaria caída. «Juan, rápido», gritó Marcos, «no sabemos cuánto tiempo más podemos aguantar». Juan inspeccionó el lugar rápidamente: estructuras inestables, incendios pequeños y obstáculos pesados. Cada elemento era un riesgo potencial para todos los presentes. Con calma, Juan organizó la evacuación, identificó rutas seguras, moviendo primero a los trabajadores menos heridos. Utilizó técnicas de palanca y equilibrio para levantar escombros pesados, recordando cada entrenamiento de fuerza aplicado en situaciones de combate. Coordinó a los rescatados para que se movieran en equipo, minimizando el riesgo de pánico o caída. Marcos observaba con asombro cómo Juan, a pesar de la cojera, lideraba con eficiencia y precisión. «Nunca dejaste de ser un soldado», murmuró Marcos, «solo que ahora estás salvando vidas civiles». Juan alcanzó a la última persona atrapada justo cuando un pilar amenazaba con caer. Con un movimiento calculado, desvió la estructura usando una viga y protegió al grupo mientras todos se movían a un lugar seguro. Mientras todos respiraban aliviados, Juan recordó sus cicatrices, no como símbolos de dolor, sino de supervivencia y compromiso. Cada batalla, cada sacrificio, pensó, me preparó para este momento. El respeto y admiración de los trabajadores y de Marcos no necesitaban palabras, sus gestos y miradas lo decían todo. Justo cuando pensaba que la situación estaba controlada, un sonido de alarma más fuerte resonó. Otro sector de la ciudad estaba en peligro, esta vez un puente que corría riesgo de colapso. Juan se detuvo, respirando profundamente. Otra crisis, otra oportunidad para demostrar quién soy realmente, dijo, mientras se preparaba para moverse hacia el próximo desafío. El puente que conectaba dos barrios de la ciudad crujía bajo el peso de camiones y vehículos en plena hora pico. La alarma había sonado, el riesgo de colapso era inminente. Todos miraban desesperados, excepto Juan Ramírez, el hombre cojo que nunca dejaron brillar hasta hoy. Juan llegó al puente, respirando profundo mientras analizaba la situación. El tráfico, la estructura y el tiempo son mis enemigos, pensó. Cada segundo contaba, cada decisión debía ser perfecta. Sacó un plano mental de sus entrenamientos militares, como moverse estratégicamente, priorizar rescates y reducir riesgos. Juan comenzó a organizar la evacuación de los vehículos más cercanos al punto crítico,
indicó rutas seguras para camiones y autos pequeños. Usó su bastón no solo como apoyo, sino como herramienta para mover escombros y alertar a conductores de puntos inestables. Dirigió a bomberos y voluntarios con precisión quirúrgica, asegurando que nadie se apresurara o entrara en pánico. A pesar de su cojera, su mente rápida compensaba cada limitación física. Su experiencia en combate le permitía anticipar riesgos que otros no veían. Un crujido fuerte anunció el fallo parcial de un tramo del puente. Juan tuvo que actuar instantáneamente, saltó hacia una viga lateral para estabilizarla con su bastón. Dirigió a un grupo de trabajadores atrapados hacia un punto seguro, calculó cada movimiento para evitar sobrecargar las partes aún estables del puente. Cada acción era un reflejo de su entrenamiento militar, precisión, control y calma bajo presión. Los conductores, transeúntes y bomberos comenzaron a aplaudir, admirando cómo un solo hombre había coordinado la evacuación. Un periodista grababa en vivo: «Nunca subestimen al hombre cojo», exclamó. Hoy salvó a decenas de personas con inteligencia y valor. Ricardo, que había seguido los eventos desde lejos, volvió a sentir vergüenza y respeto a la vez. «Todo lo que dije, estaba equivocado», murmuró. Mientras el puente estaba parcialmente asegurado y la evacuación completa, Juan respiró hondo. «Mis cicatrices no son debilidades», pensó, «son recordatorios de cada batalla que me preparó para proteger a otros». Se dio cuenta de que su verdadero valor nunca había estado en la apariencia física, sino en la mente, la estrategia y la determinación. Justo cuando Juan pensaba que la crisis había terminado, su teléfono sonó nuevamente. «Juan», la voz de Marcos temblaba, «esto es más grande de lo que pensamos. Hay una amenaza inminente que podría afectar toda la ciudad». Juan apretó los dientes, consciente de que su misión estaba lejos de terminar. Otra batalla, otra oportunidad para demostrar lo que significa ser un héroe, dijo mientras se preparaba mental y físicamente para lo que venía. Un mensaje urgente cruzó la ciudad. Una explosión inminente en el distrito financiero podría destruir cientos de vidas. Juan Ramírez, el héroe cojo que todos habían subestimado, sabía que esta vez necesitaba más que fuerza o estrategia individual. Necesitaba un equipo. Juan reunió a Marcos y algunos voluntarios confiables que habían presenciado sus rescates anteriores. «Tenemos menos de una hora», dijo Juan, con voz firme. «Cada segundo cuenta». Dividió al grupo en equipos: rescate de personas atrapadas, evacuación de áreas críticas y control del pánico. Su experiencia militar le permitió asignar tareas según las fortalezas de cada persona. Mientras las sirenas rugían y la ciudad se llenaba de caos, Juan lideraba desde el frente, supervisaba cada movimiento del equipo, corrigiendo errores antes de que ocurrieran accidentes. Usaba radios improvisadas y señales manuales para mantener comunicación constante entre grupos. En áreas peligrosas, actuaba como guía y protector, moviéndose con precisión a pesar de su cojera. Cada miembro del equipo aprendió a confiar en él, no por su fuerza física, sino por su inteligencia táctica y liderazgo natural. Una alarma de incendio se activó en un rascacielos mientras la amenaza en el distrito financiero se acercaba. Juan tuvo que decidir: priorizar el rescate inmediato de los trabajadores en el rascacielos o concentrarse en la evacuación masiva del distrito. Rápidamente calculó los riesgos y delegó, confiando en su equipo para manejar simultáneamente ambas situaciones. Mientras los equipos ejecutaban, Juan se movía entre ellos, solucionando problemas imprevistos, guiando a personas heridas y evitando pánico masivo. La ciudad comenzó a darse cuenta: este hombre cojo, silencioso y aparentemente ordinario, estaba salvando vidas donde nadie más podía actuar con tal eficiencia. Los medios transmitían en vivo, mostrando a Juan organizando el rescate, mientras los ciudadanos aplaudían desde ventanas y calles cercanas. «Ese es Juan Ramírez», gritaba un joven, «nunca lo subestimen». Incluso Ricardo, ahora transformado por la admiración, ayudaba como voluntario, siguiendo las instrucciones de Juan. Cuando parecía que todo estaba bajo control, un temblor sacudió la ciudad. Otra estructura comenzaba a colapsar en el centro. Juan respiró hondo,
ajustó su bastón y miró a su equipo. Prepárense, esto apenas comienza. La verdadera prueba para el héroe olvidado y su equipo estaba por llegar. El caos había alcanzado su punto máximo, edificios temblando, gritos por todas partes, y un humo denso cubría el distrito financiero. Juan Ramírez, el héroe cojo que nadie creía capaz, debía actuar rápido, o la ciudad pagaría un precio terrible. Juan reunió a su equipo frente a un mapa improvisado de la ciudad. Debemos dividirnos, dijo. Un grupo asegura los edificios colapsables, otro ayuda a evacuar a la gente atrapada, y yo me encargaré de coordinar desde aquí. Cada miembro entendió la gravedad de, no había margen para errores. Juan recordó sus días en el ejército, decisiones rápidas bajo presión, priorización de vidas y estrategias de contingencia. Su cojera no lo detenía, su mente era su arma más poderosa. Mientras el humo se espesaba y las sirenas sonaban más cerca, Juan se movía entre edificios, evaluando cada situación, identificaba zonas críticas donde la gente podía quedar atrapada, dirigía a voluntarios para crear pasillos de evacuación seguros, usaba herramientas improvisadas, palancas y cuerdas para mover escombros pesados, mostrando precisión quirúrgica. Un grupo de trabajadores quedó atrapado en un edificio semidestruido. Juan calculó cada movimiento, movió primero a los menos heridos, luego utilizó técnicas de equilibrio y apalancamiento para abrir la salida bloqueada, evitó que los escombros colapsaran al coordinar la retirada sincronizada. Un temblor sacudió la zona central, provocando que un puente peatonal comenzara a inclinarse peligrosamente. Juan evaluó, si se cae ahora, bloqueará la evacuación principal, pensó. Rápidamente tomó la iniciativa, indicó a 2 voluntarios que aseguraran la estructura con cuerdas improvisadas, movió a los ciudadanos fuera del área crítica, manteniendo la calma y evitando pánico masivo, supervisó cada acción, asegurando que no hubiera errores que pudieran costar vidas. El equipo seguía sus instrucciones al pie de la letra, viendo que cada palabra y cada gesto de Juan tenía impacto directo en la seguridad de la ciudad. Marcos, impresionado, murmuró, nunca subestimé su valor, pero esto supera todo lo que imaginé. Mientras los medios transmitían en vivo, la ciudadanía comenzó a comprender que Juan, el hombre cojo, no solo sobrevivía a sus cicatrices, sino que las convertía en fuerza y estrategia. Justo cuando parecía que la ciudad estaba parcialmente bajo control, una explosión secundaria sacudió un rascacielos cercano. Juan apretó los dientes y miró a su equipo. Esto no termina aquí, debemos estar listos para todo. El humo cubría la ciudad, los gritos aún resonaban y cada segundo contaba. Juan Ramírez sabía que esta era la batalla que definiría no solo su vida, sino el destino de miles de ciudadanos. Cada decisión, cada movimiento, era crucial. Juan reunió al equipo, escuchen todos, debemos actuar coordinadamente, cada uno sabe su rol, confíen en mí y en ustedes mismos. Equipo AL, rescate de atrapados en edificios colapsables. Equipo Barrio, evacuación de calles principales. Juan y Marcos, supervisión, movimientos estratégicos y protección de zonas críticas. Cada paso fue calculado con precisión militar. La combinación de liderazgo, experiencia en combate y cooperación ciudadana fue clave para manejar el caos. Un pilar crítico del rascacielos amenazaba con caer. Juan se adelantó, evaluó la estructura rápidamente, dirigió a Marcos para estabilizar temporalmente la zona. Usó técnicas de palanca y equilibrio aprendidas en combate para asegurar que nadie resultara herido mientras el equipo evacuaba a las personas atrapadas. Cada segundo era un riesgo, cada decisión podía costar vidas, pero la combinación de estrategia y valentía permitió salvar a todos los atrapados. Cuando el último civil fue evacuado, la multitud aplaudió sin parar. Los medios capturaron el momento. Juan Ramírez, cojo pero imparable, era ahora el héroe reconocido de la ciudad. Marcos y el equipo compartieron miradas de respeto y orgullo. Lo hicimos, dijo Juan, respirando con dificultad pero con satisfacción. No por mí, sino por todos ustedes. Juan miró la ciudad desde un edificio seguro, sus cicatrices visibles, su bastón apoyado a un lado. No se trata de fuerza física, pensó,
Se trata de estrategia, sacrificio y determinación. La ciudad había aprendido una lección. Los verdaderos héroes no siempre son los más fuertes, son los que actúan con inteligencia, coraje y corazón. Con esta última acción, Juan Ramírez consolidó su leyenda, pasando de ser el héroe olvidado a la inspiración que la ciudad necesitaba.